Miércoles 6 de agosto. Avanzando por fe. Lee Éxodo capítulo 14, versículos 13 al 31. A pesar de su falta de fe, ¿qué hizo Dios por los hijos de Israel? La escena es intensa, el mar frente a ellos, el ejército egipcio detrás y un pueblo lleno de miedo. En medio de esa angustia, Moisés se levanta y pronuncia palabras que aún hoy resuenan con poder. No teman, manténganse tranquilos, y verán la salvación que el Señor les dará hoy. Porque esos egipcios que hoy ven, nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes. Estén tranquilos. Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 14. Puesto que Moisés confiaba de todo corazón en Dios y en su palabra, animó al pueblo. Presentó 4 puntos cruciales acerca de cómo actuar en situaciones difíciles. No teman. Éxodo, capítulo 14, versículo 13. El primer llamamiento es a confiar en el Señor, pues solo así es posible vencer el temor. El profeta Isaías nos recuerda esta verdad al afirmar que los creyentes están en las manos de Dios y que Él actuará en favor de ellos si lo aceptan como su Dios y Señor. No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, porque yo, el Señor, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías capítulo 41, versículos 10 y 13. Manténganse tranquilos. Éxodo capítulo 14, versículo 13. Mantenerse tranquilos no significa solo dejar de murmurar y esperar grandes cosas, sino confiar en Dios y esperar pacientemente su poderosa intervención, ya que Él actuará. Verán la salvación que el Señor les dará hoy. Éxodo capítulo 14, versículo 3. Para que nuestra fe crezca, es importante reconocer el liderazgo y la ayuda de Dios y agradecer su asistencia prometida. Ver significa abrir los ojos, porque la incredulidad es ciega. Solo Dios puede proporcionar la victoria, la seguridad y la salvación. Él siempre está disponible, cuidando de nosotros y proveyendo lo que necesitamos en el momento apropiado. El Señor peleará por ustedes. Éxodo capítulo 14, versículo 14. Esto indica lo que Dios hará. Él luchará personalmente por su pueblo. El Calvario es la prueba definitiva de ello, pues en la cruz, Cristo derrotó a Satanás para darnos la vida eterna. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. Carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11. Incluso los egipcios reconocieron que el Señor luchaba por los israelitas. Éxodo capítulo 14, versículo 25. La orden dada por Dios a Moisés fue clara. Marchen. Dios desplegó su plan de acción, paso a paso. El ángel de Dios y la columna de nube se desplazaron desde la parte delantera del campamento de Israel y se situaron detrás de ellos, protegiéndolos del ejército egipcio. Moisés extendió por fe su mano sobre el mar. El Señor dividió el agua y la secó con un fuerte viento. El resultado fue que los israelitas atravesaron el mar con seguridad y sobre tierra seca hasta la otra orilla. Los egipcios los persiguieron ciegamente, pues se negaron a ver que Dios estaba haciendo cosas extraordinarias por su pueblo, hasta que fue demasiado tarde, como lo reveló su confesión en Éxodo capítulo 14, versículo 25. Huyamos de los israelitas. El Señor está peleando por ellos contra Egipto. Dios no esperó a que el pueblo tuviera una fe perfecta para salvarlos. Actuó a pesar de su temor y su duda, mostrando que su poder no depende de nuestra fuerza, sino de su fidelidad. Esta historia nos enseña que muchas veces Dios permite que lleguemos al borde del mar para mostrarnos que solo Él puede abrirlo. Y cuando lo hace, no deja dudas de quién fue el que peleó por nosotros. ¿Tienes hoy un mar rojo frente a ti? La orden sigue siendo la misma. Marchen. La salvación viene cuando dejamos de temer, confiamos y avanzamos por fe. Jueves 7 de agosto.
El cántico de Moisés y María, todo el ejército egipcio, fue derrotado y nadie sobrevivió. Incluido el faraón, ver Salmos capítulo 136, versículo 15, fue una derrota impresionante para los egipcios y una victoria completa para el pueblo de Dios. No es de extrañar que, a lo largo de toda su historia y hasta el día de hoy, los judíos revivan este incidente. Lee Éxodo capítulo 15, versículos 1 al 21. ¿Cuál es el contenido del cántico de Moisés? Después del cruce milagroso del Mar Rojo y de la destrucción total del ejército egipcio, Moisés y el pueblo de Israel cantan un himno de victoria. Es la primera canción registrada en la Biblia, un cántico de adoración y reconocimiento al Dios que pelea por su pueblo. Este cántico alaba al Señor porque es un guerrero poderoso que derrotó a quienes se oponían a su pueblo. Moisés desarrolla personalmente este tema subrayando que el Señor, su Dios, es también su fortaleza, su canción y su salvación. Nadie es como Él, magnífico en santidad, terrible en prodigios, autor de maravillas. Éxodo capítulo 15, versículo 1. El cántico de Moisés habla de quién es Dios y de lo que hace. El Señor es exaltado, alabado y admirado por su extraordinaria obra en favor de su pueblo. La gratitud y la adoración son el resultado natural de la bondad de Dios para con nosotros. El aprecio por su amor es el prerequisito para disfrutar de una vida espiritual vibrante. El amor inquebrantable de Dios es especialmente enfatizado y glorificado, porque Él conducirá al pueblo que ha redimido hasta su santa morada. Moisés predice que Dios establecerá el santuario en el monte de su heredad. Éxodo capítulo 15, versículo 17, en referencia a Sión y al templo de Jerusalén. En Apocalipsis capítulo 15, versículos 2 al 4. Los redimidos cantan el cántico de Moisés y del Cordero. ¿Puedes imaginar cómo sonará en el cielo esta alabanza a Dios por sus grandes y maravillosas obras, por sus juicios justos y verdaderos, por sus acciones justas y su santidad? Observa lo que dice la última línea del cántico. «An todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus actos de justicia han quedado manifiestos». Versículo 4. Es decir, cuando los juicios de Dios, especialmente los que tienen que ver con el mal y la opresión, que durante milenios han quedado impunes, se hayan manifestado, los redimidos de las naciones lo alabarán por esos juicios. Este cántico no es solo un himno del pasado, es un anticipo del cántico eterno que entonarán los redimidos en el cielo, así como los israelitas adoraron después de ver la mano de Dios en la salvación. También nosotros deberíamos alabarle no solo por lo que ha hecho, sino por lo que hará. El cántico de Moisés y de María nos recuerda que la alabanza debe surgir espontáneamente del corazón redimido. La victoria espiritual no debe terminar en silencio, sino en una proclamación de gratitud, como un testimonio vivo del Dios que salva. ¿Y tú? ¿Estás alabando a Dios hoy por las victorias que ha ganado en tu vida? Viernes 8 de agosto. Para estudiar y meditar, lee el capítulo titulado El Éxodo en el libro Patriarcas y Profetas, de Elena de White. Páginas 286 a 295. Dios estaba con los israelitas a pesar de la escasa fe de ellos. Deseaba instruirlos y guiarlos, a fin de que pensaran y se comportaran como su pueblo elegido. Dios los guió pacientemente y los dirigió a un lugar donde encontrarían menos desafíos. Elena de White dice lo siguiente al respecto: los israelitas estaban pobremente preparados para un encuentro con ese pueblo poderoso y belicoso. Tenían un conocimiento muy limitado de Dios y poca fe en Él, y se habrían aterrorizado y desanimado. Carecían de armas y no estaban habituados a la guerra. Tenían el espíritu deprimido por su prolongada servidumbre y se hallaban estorbados por las mujeres y los niños, los rebaños y las manadas. Al dirigirlos por la ruta del Mar Rojo, el Señor se reveló como un Dios compasivo y juicioso. Patriarcas y Profetas. Página. Acerca del cántico de Moisés. El comentario bíblico Andrews dice lo siguiente: la certeza de este acto redentor de Dios en la historia nos asegura que nada tenemos que temer del futuro. La última estrofa se centra en los enemigos futuros,
que tendrían que ser enfrentados en la conquista de Canaán. Por causa del brazo poderoso de Dios, enmudecerían como una piedra. Versículo 16. Cuando enfrentamos certeras imposibilidades, cuando nos sentimos acorralados y no sabemos a dónde acudir, podemos encontrar seguridad en el Cántico de Moisés, porque conmemora un gran acontecimiento de la historia del pueblo de Dios. Comentario bíblico Andrews. Tomo 1, página 250. Preguntas para dialogar. ¿Por qué nos encontramos tan a menudo en la posición de los hebreos después de su increíble liberación de Egipto, pero antes del desafío del Mar Rojo? Porque el miedo, la costumbre y la duda nublan fácilmente nuestra memoria espiritual. Olvidamos lo que Dios ya hizo y tememos el siguiente obstáculo, como si Dios no pudiera actuar otra vez. ¿Por qué el faraón siguió persiguiendo a Israel después de todo lo sucedido, incluida la muerte de los primogénitos? Porque el pecado endurece el corazón. Aunque vea evidencias, no se rinde fácilmente. El orgullo y la arrogancia ciegan incluso ante el juicio divino. Esto es una advertencia para todos nosotros. No posterguemos el arrepentimiento, ni juguemos con la gracia. ¿Por qué deberíamos considerar los días buenos como una demostración de la gracia de Dios? Porque vivimos en territorio enemigo. Y aún así, Dios nos rodea con protección. Cada día sin desgracia es un milagro silencioso. Agradecer en los tiempos buenos nos prepara para confiar en los malos. El cruce del Mar Rojo no fue solo una historia para niños. Fue una declaración cósmica del Dios que abre caminos donde no los hay, que pelea por su pueblo aun cuando éste duda, y que transforma esclavos en adoradores. En cada paso de esta lección, vimos que la fe no siempre empieza fuerte, pero si caminamos con Dios, Él fortalece nuestras rodillas temblorosas. Él espera el momento preciso para actuar, cuando todo parece perdido, para que su gloria brille más alto. ¿Estás en un callejón sin salida? Te rodea el ejército del enemigo, mientras delante hay un mar imposible. No temas, mantente firme. El Señor peleará por ti, y tú verás su salvación. Y cuando el mar se abra y cruces en seco, no te olvides de cantar. Canta como María, porque tu Dios es grande y fiel.